Hola a todos. Somos el equipo 2 con una entrevista a Benito Juárez, el emperador Maximiliano de México y la emperatriz Carlota de México, acerca del tema de la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Para comenzar, señor Juárez, ¿cuáles son las razones del inicio de la Guerra de Reforma? Se debe a las diferencias de ideologías de parte de los liberales y de los conservadores, ya que los liberales luchaban para llevar a cabo el programa de la Constitución del año de 1857, mientras que los conservadores se oponían a las reformas liberales, ya que no querían alterar la estructura heredada por la época colonial. De las leyes que promulgaba la Constitución de 1857, ¿cuáles son las que provocaron más desacuerdo en los conservadores? Ley Juárez, promulgada el 23 de noviembre de 1855, eliminaba los privilegios que la legislación anterior les brindaba a los militares y sobre todo a la Iglesia. Ley Lerdo, promulgada el 25 de junio de 1856, establecía que el ejército y la Iglesia solo podían adquirir bienes que fueran sumamente necesarios para sus tareas específicas. La ley también obligaba a ambas instituciones a vender sus bienes inmuebles. Por último, pero no menos importante, la Ley de Iglesias, promulgada en 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica. ¿Qué consecuencias trajo ante esto, señor Juárez? Provocó la llamada Guerra de Reforma, iniciado cuando Félix Zuluaga firmó el Plan de Tacubaya por los conservadores el 17 de diciembre de 1857, que tenía como objetivo la derogación de la Constitución. ¿Cuáles son los sucesos más importantes durante la Guerra de Reforma? Después del estallido de la guerra, Ignacio Comonfort dejó el país, dejándome a mí como presidente de México, ya que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor Juárez, ¿qué estuvieron haciendo los conservadores mientras usted estaba como presidente de México? Bueno, los conservadores se apoderaron de la capital, nombrando como presidente a Félix Zuluaga. Así, México tuvo dos presidentes, Félix Zuluaga de parte de los conservadores teniendo su sede en la capital de México y yo, Benito Juárez, teniendo mi sede en Veracruz. ¿Qué estuvo haciendo en Veracruz mientras Félix Zuluaga estaba en la capital? Recurrimos a la leva o al reclutamiento forzoso para hacer frente a los conservadores. También promulgamos las leyes de reforma para delimitar aún más la Iglesia Católica. Señor Juárez, ¿cómo culminó la Guerra de Reforma? Terminó con la victoria de parte de los liberales, haciendo mi entrada triunfal en la Ciudad de México en el año 1861. ¿Qué consecuencias trajo la Guerra de Reforma al culminar? Pudimos aprobar las leyes liberales, pero desafortunadamente dejó muchas muertes y desastres económicos por los enfrentamientos armados. Aunque lo más grave fue el desencadenamiento de una crisis económica grave que nos obligó a suspender el pago de nuestras deudas externas en 1861. Esto derivó un conflicto con España, Gran Bretaña y Francia. Tras suspender los pagos de la deuda externa, ¿hubo algún conflicto con los países que debía la deuda? Varios soldados de los países se presentaron a Veracruz para los objetivos acordados en la Convención de Londres, de pagar la deuda, pero los franceses tenían otros objetivos. Planeaban hacer a México un protectorado francés ante la expansión estadounidense en América Latina. Muchas gracias por responder nuestras preguntas, señor Benito Juárez. Y para continuar con la entrevista, señor Maximiliano, ¿qué papel tuvo en este conflicto? Napoleón III estuvo contactando conmigo en secreto para asumir el dominio del nuevo imperio que estaba a punto de crearse en México. ¿Asumió el poder directamente después de esta propuesta o hubo algún enfrentamiento de por medio? Que los ingleses y españoles se fueron de ahí. Napoleón III ordenó a sus tropas marchar hacia la capital del país. Al principio tenía cosas que lo apoyaban, pues Estados Unidos tenía las manos atadas, gracias a las guerras civiles entre el norte y el sur. Al igualmente, los conservadores
tenían que apoyar la monarquía entre México hecha por Francia, ya que perdieron la guerra de reforma. ¿Hubo algún enfrentamiento entre México y Francia? Sí, el 5 de mayo de 1862 los franceses atacaron a Puebla. Después de varios asaltos sangrientos o infructuosos, fueron derrotados y se encerraron en Orizaba. Después de la batalla de Puebla, Napoleón III envió 30.000 soldados, comandados por Forey. Poco después de ocupar Veracruz, marchó sobre Puebla y la asiliaron. Después de 62 días, cayó bajo la superioridad francesa. Debido a eso, Juárez abandonó la Ciudad de México, llevando su gobierno a San Luis Potosí, dejando el camino libre para Forey. ¿Qué hizo Forey al llegar a la Ciudad de México? Formó una asamblea decretando que México adaptaba una monarquía moderada, católica y hereditaria. También me pidieron que fuera a México para ponerme la corona imperial. Al mismo tiempo, el general Bazaine dominó todo el país, obligando a Benito Juárez a huir a Paso del Norte. ¿Cómo fue la forma en que usted gobernó México? Pedí que el pueblo aceptara mi postulación, así como el apoyo militar y económico de Napoleón, pero a pesar de eso aún había presencia republicana. Después de una ofensiva militar en 1864, se rindió Porfirio Díaz, que comandaba las fuerzas regulares de Oaxaca. También con una ofensiva política propuse ampliar la base de apoyo a través de concesiones de liberales, tratando de atraer a algunos a mi causa, mientras puse a mi gobierno a los más moderados. Mientras usted gobernaba México, ¿qué estuvo haciendo Benito Juárez? Tuvo muchos problemas. 5 gobernadores del norte se aliaron a mí y exigieron la renuncia de Benito Juárez. Las potencias europeas estaban en su contra y a favor mío, mientras que Estados Unidos, la única potencia que lo apoyaba, estaba en una guerra civil. Mientras tanto, yo comenzaba a llevar a políticos liberales como tolerancia de cultos, nacionalización de bienes eclesiásticos, creación de registro civil, entre otras. Benito Juárez, debido a la superioridad militar francesa, recurrió a la guerra de guerrillas como estrategia militar. ¿A qué problemas te enfrentaste después de la estrategia militar de Benito Juárez? Napoleón abandonó México debido a que la guerra civil en Estados Unidos terminó y a este país no le gustó tenernos de vecinos, presionando a Austria y Bélgica para dejar de apoyarnos. También dejó el país a una creciente oposición en Francia y un aumento en la amenaza con otras naciones en Europa. Esto aprovecharon los mexicanos para arreciar la resistencia en contra de los invasores. Muchas gracias, Maximiliano, por responder a nuestras preguntas. Señora Carlota, ¿cómo Maximiliano organizó su ejército y cómo usted lo intentó ayudar? Maximiliano reorganizó su ejército con austriacos, legionarios que provenían de diferentes países e imperialistas mexicanos. En mi desaparición fui a visitar al mismo Napoleón y a su papá para solicitar que no retiraran su apoyo, pero fue inútil. Debido a esto, Maximiliano no tenía ejército. ¿Cómo fue la caída de su imperio? Primero cayeron los estados del sur. Los franceses intentaban recuperarse, pero cada vez que lo hacían, los mexicanos recuperaban parte del país. Siguieron en caer los estados del centro. Debido a esto, Maximiliano no sabía si huir del país o quedarse. Al final eligió lo segundo. Se fue a Querétaro con los miembros de su gobierno. Ahí fue asesinado y aprehendido. Posteriormente fue fusilado en el centro de las Campanas. 2 días después, Porfirio Díaz accedió a la Ciudad de México. Para 3 semanas después, entró Benito Juárez a la Ciudad de México, proclamando la segunda vida independencia de México.